Iba a preguntar si en la sala había alguna pregunta, pero el doctor Olivares lleva un rato con la mano alzada, así que... Sí, era para el último ponente, doctor Popa, ¿verdad? Sí. Como ponente, ¿tiene utilidad la inmunoterapia en ese 7% de epilepsia del lóbulo temporal en las que se puede ver que tienen unos antigatos o unos antigli positivos? Bueno, si tienen anticuerpos, podría tener sentido poner inmunomodulación. De todas maneras, en estos, quizá la inmunomodulación tiene menos eficacia. Lo digo porque teniendo en cuenta que el porcentaje es tan bajo y si la inmunoterapia no sirve, pues no sé si tiene sentido, y esto no lo digo por polemizar, sino desde mi conocimiento más absoluto del tema, si tiene sentido entonces plantearse a esas epilepsias del lóbulo temporal pedirle la autoinmunidad. Pregunto a la mesa, eso a cualquiera de la mesa me puede contestar. Sí. Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y por ahí es donde tienen que ir las investigaciones futuras, pero ya tenemos algunas cositas. Entonces, en este año pasado hay una serie de McGuinty que es muy interesante en la que hacen eso y en los pacientes positivos se dan cuenta de que tratan con inmunoterapia a aquellos que cumplen los criterios de encefalitis autoinmune, es decir, son cuadros graves, no solamente epilepsia, ¿no?, sino que además tiene otra sintomatología, y ven cómo los pacientes que no cumplen criterios para encefalitis autoinmune, sin necesidad de inmunoterapia, el 70% de ellos, el 70%, tienen un ranking a tantos años de 0, es decir, son totalmente independientes. Hay un tercio de esos pacientes en los cuales parece ser que sí es verdad que ese ranking es malo y la verdad que en el artículo no lo pone, pero tuve algunas editoriales sobre ese artículo y tal, y piensan que ese porcentaje, ese 33% que falta, que van mal con anticuerpos positivos y que no se tratan con inmunoterapia, van mal, entraría dentro de la lógica que serían pacientes que el motivo sería porque fueran farmacoresistentes. Yo creo que realmente en estos casos en los cuales tenemos pacientes con anticuerpos positivos que tú retrospectivamente miras y ves que cumple criterio de encefalitis autoinmune, lo tienes que tratar. Si no cumple criterio de encefalitis autoinmune, eso es lo que todavía no sabemos. Pero sí es verdad que si, aunque no cumpla criterio de encefalitis autoinmune, tiene una epilepsia farmacoresistente, yo creo que hacer un ensayo de inmunoterapia no estaría mal hacerlo, aunque no hay de momento nada que lo apoye, ¿eh? Entonces, vosotros, los epileptólogos, ¿le pedís a todas las epilepsias el lóbulo temporal ya los anticuerpos? No. Esa es la cosa. Jesús, te voy a decir lo que acabamos de hacer esta última semana en mi hospital. Hemos creado un perfil de los de laboratorio en Diraya para epilepsia no lesional de inicio tardío, que incluye todos los anticuerpos, porque nos hemos dado cuenta... Claro, esta era la pregunta que yo iba a lanzar a la mesa, parece que estaba adelantado, ¿no? Porque, ¿creéis que esto es racional? Yo creo que también aquí hay dos cosas. Una, que a veces nos basamos mucho en algunos estudios que tienen buena intención, pero esto cuando hablamos de anticuerpos positivos estamos mezclando cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, hay primero los GAT a título bajo no se asocian a enfermedad neurológica. Entonces, si encontramos los anticuerpos GAT en un paciente con epilepsia refractaria, es que a título bajo seguramente no tendrá nada que ver. A lo mejor tiene un background autoinmune, pero que esa epilepsia sea autoinmune es otra cosa. El tema de los canales de potasio. El tema de la glicina. Aquí se ha hablado mucho de la glicina, pero es que la glicina es totalmente inespecífica. La encontramos nosotros, por ejemplo, ahora en niños la miramos en todos los pacientes y la encontramos en controles, en pacientes psiquiátricos. Tiene algún sentido en algunos cuadros muy específicos, pero no pedirla porque sí en cualquier paciente epiléptico, porque nos va a liar más. Yo creo que es súper importante ver si los anticuerpos que estamos encontrando... Bueno, y también el problema de mirar solo suero. El suero puede dar muchos problemas, sobre todo en los kits comerciales, de falsos positivos. Entonces, yo creo que no se puede hablar de un paciente epiléptico con anticuerpos, pero ¿qué anticuerpos? ¿Qué tipo de crisis? Los criterios están bien para guiarnos, pero si un paciente tiene crisis distónicas faciobraquiales, da igual si tiene 1 punto, 3 puntos, tienes que pedirle anticuerpos anti-LGE1. Yo creo que está bien los
los criterios, las guías, pero no podemos perder la parte clínica y sobre todo intentar ver si los anticuerpos que tenemos delante están bien caracterizados, están mirados en líquido, están mirados en suero, si no nos cuadra el síndrome, pues a lo mejor comprobarlo con una segunda técnica y a partir de aquí valorar siempre el riesgo-beneficio de una inmunoterapia. No es lo mismo un anticuerpo muy bien caracterizado, un síndrome que estamos seguros, que allí le vamos a intentar poner de todo, aunque no nos responda, porque sabemos que tiene más posibilidades, a un paciente que por probar vamos a probar algo, pero a lo mejor no vamos a hacer una inmunoterapia muy agresiva o de segunda línea, que puede ser más perjudicial que otra cosa, ¿no? Yo creo que está bien generalizar, pero que tenemos que mirar caso a caso, ¿no? Un poco. Yo creo, Thais, en ese sentido que has dicho una cosa muy importante. Hay que diferenciar. Yo creo que esto no debe de ser utilizado como una herramienta diagnóstica, sino como un biomarcador. Es decir, tú puedes encontrar una actividad inmunológica que se expresa a través de la creación. Muchas veces te encuentras en pacientes diversos tipos de anticuerpos. Eso no quiere decir que sean patogénicos, pero sí te da información sobre las características del paciente y a lo mejor en un momento dado te ayuda a tomar una decisión terapéutica. Insisto que los anti-GAD, el objetivo no es quitarlos, porque sabemos que no tiene un valor patogénico, pero te da mucha información acerca. Estamos hablando desde el punto de vista diagnóstico y utilizar esto un poco, pues no como herramienta de diagnóstico preciso, pero sí como biomarcadores que te ponen en la pista de algo que está pasando por ahí. No sé lo que pensáis el resto de la mesa. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte que, bueno, a veces incluso la propia lesión que está provocando la epilepsia puede favorecer el que se entren en contacto antígenos intraneuronales que de otra manera no estarían en contacto con el sistema nervioso y eso puede elevar, con el sistema inmune, y eso puede elevar esos anticuerpos, pero de una manera inespecífica, y lo que estábamos diciendo. O sea, tenemos anticuerpos que conocemos que son patogénicos y otros cuyo valor es mucho más dudoso. Pablo. Yo creo que esto da para mucha discusión y es el momento de plantear lo de las guías, porque yo pienso de que aquí hay mucho que trabajar y mucho que estandarizar, porque tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Una pregunta que yo quería hacer, ¿qué pacientes son los candidatos a hacer una valoración de anticuerpos en líquidos cefalorraquídeos, no solamente en sangre, que también es algo importante? Yo diría en todos los que te salga positivo en sangre, compruebas y te deja el paciente, ¿no? Pero compruebas. ¿Y los que son negativos y...? Yo en eso, hombre, dependerá, ¿no? Si tienes una clínica altamente sugestiva de un tipo de encefalitis y te sale negativo en sangre, búscalo, pero realmente el pedirlo en líquido es algo que nos tenemos que acostumbrar más, ¿no? Parece que como ya me ha salido, pues ya está, no, el líquido es muy importante. Todos los que son positivos hay que ir al líquido. En general sí, porque es esto, el suero puede dar falsos positivos y el líquido, si lo encuentras en el líquido, realmente es muy raro que sea un falso positivo. Eso dependerá del anticuerpo. El MOC, por ejemplo, no. El MOC es un anticuerpo que se mira en suero, que es más sensible. Pero el resto de anticuerpos, sobre todo superficie neuronal, son más sensibles en líquido. El LGI1 sí se ve un poquito más en suero, ¿eh? Depende del test. Depende del test, ¿no? Porque el test comercial da problema. Y en el GAT, que tenga síntesis intratecal, te deja bastante tranquilo de que es algo, ¿no? Porque encima dices, no sabes, es un marcador, pero si tienes síntesis intratecal... Sí. Normalmente, por ejemplo, el GAT, si se ve en inmunohistoquímica, significa que tiene títulos altos y que tienen significado. O si lo encuentras en líquido también, es lo que comenta Mercè de la síntesis intratecal del GAT. Y en cambio, si lo encuentras a títulos muy bajos y solo en suero, pues ya te da menos valor. También con el GAT, yo he visto que si lo pides repetidamente, algunos pacientes va para abajo y otros pacientes va para arriba. Entonces, cuando empieza a ir para arriba, porque algún paciente diabético ves que hay GAT y luego desaparece y puede ser que haya tenido una epilepsia vascular. Entonces, si lo vuelves a pedir y te va yendo para abajo, puede ser que sea por la otra enfermedad. Si lo vas pidiendo y progresivamente te va subiendo, y algunos pacientes epilépticos fármaco-resistentes con los años, bueno, al final ya ni te los titulan porque son 1 millón. ¿Y la encefalitis herpética que
Bueno, yo... ¿Cuáles? Los GAT. Los GAT, quieres decir. Sí, imagínate que el GAT va subiendo, ves que vas bien, porque va subiendo, además ves que la memoria pues que es una epilepsia refractaria. ¿Lo tratas con inmunomoduladores o no? Yo lo traté al principio y vi que no funcionaba, pero hay un estudio del doctor Peltola que dice, como todo, que debes tratarlo en los 2 primeros años de la enfermedad. Que cuando lleva 10 años de epilepsia, no va a bueno, no, igual es que todavía no sabemos cómo tratarlos, pero con corticoides o inmunoglobulinas, pues, o rituximab, estos pacientes no van a mejorar. Depende de cómo van a responder mejor a un PAE que a otro, eso también tiene su utilidad, ¿no? Como biomarcador puede de la respuesta farmacológica. Pero bueno, con inmunoterapia parecería que no, ¿no? Pablo, la pregunta que ha hecho, hay en algunos centros que en el protocolo de epilepsia, de cirugía de la epilepsia, no lesional, estamos hablando, evidentemente lesional no, entra dentro de la batería hacerlo en líquido y en sangre. Hay algunos centros, algunos artículos que lo hacen. Pacientes con epilepsia focal no lesional, entra dentro de esto y se encuentran pacientes con esto. La cuestión es realmente eso, ¿no? Mi opinión en principio es que si son pacientes con una epilepsia farmacoresistente, siempre estamos hablando de pacientes farmacoresistentes y con una calidad de vida afectada, si tú tienes un biomarcador de autoinmunidad, aunque puede que ese biomarcador no sea la causa, no sea algo, yo creo que una primera línea, evidentemente pasar a una segunda línea estamos hablando de otra cosa, pero una primera línea y hacer una prueba no está mal, ¿no? Sabiendo la evidencia que existe, ¿no? Y sobre todo el anticuerpo, o sea, si tú te encuentras un anticuerpo claramente de esto, como el caso clínico que he puesto, ¿no? Tú te encuentras un abuelito con una epilepsia temporal, sin nada más, con un anti-LGI1 positivo, y el tío fármaco resistente tú lo vas a tratar, aunque no tenga otras cosas, ¿no? Sí, no, hombre, pero yo creo que ese paciente tiene una encefalitis autoinmune, y ese paciente, por supuesto. Yo estoy hablando de un paciente que se encuentra en canales de potasio, el J1 negativo y todo. Si lo haces, tienes que saber que seguramente no tiene nada que... O sea, igualmente que casi que le pondrías en un paciente sin anticuerpos, que podrías hacer una prueba terapéutica también. Y evidentemente que tienes que basarte no solo en anticuerpos, sino en clínica, ¿no? Y cuantas más cosas tengas para valorar, mejor, ¿no? Si dices, lo voy a tratar, pero voy a mirar frecuencia de crisis, memoria, voy a mirar anticuerpos, voy a pedir un PET, que a veces también el PET cambia, después del tratamiento, pues estás más seguro de qué estás haciendo. Pero acordado de la encefalitis de Hashimoto clásica, evidentemente los anticuerpos antitiroideos ahí no tenían nada que ver, pero era un biomarcador. Estaban diciéndonos, estaban poniéndolo en la pista, le ponías corticoides y mejoraban, ¿no? Es decir, que a eso nos referimos. Yo creo que merece la pena el indagar un poco más. Había una pregunta, Juan Uranga. Sí. Bueno. Quería preguntar a todas las chicas qué hay de nuevo sobre la encefalitis de Rasmussen, ¿no? Estamos hablando de la precocidad que tenemos que tener en el diagnóstico de estos casos. Y todo lo que estamos hablando tiene su anticuerpo, pero el Rasmussen no tiene nada, ¿no? Y empezamos, y la epilepsia parcial continua, que es un poco la guía, no aparece el primer día, a veces tarda en aparecer y a veces encontramos pues hiperintensidad de señal en relación con el estatus, pero eso cambia y nos orienta un poco de que estamos ante el Rasmussen, ¿no? Y ya empezamos con las inmunoglobulinas y los corticoides, pero muchas veces convencer para tratamiento con rituximab pues no es fácil, ¿no? En estos casos, o cuándo tenemos que llegar a la cirugía. ¿Qué hay de nuevo en esto con todas estas nuevas opciones que estáis planteando? La verdad que desafortunadamente hay mucho y poco. O sea, van habiendo, pues ahora ensayo en natalizumab, ensayo en natalimumab, que es un anti-TNF, ensayo en rituximab. Cuando hay tantas opciones es que ninguna funciona muy bien. Realmente el Rasmussen es un problema importante, que la etiología no acaba aclarada. Se descubrieron anticuerpos contra glutamato, pero que no se han confirmado, o sea, no hay unos anticuerpos asociados. Y realmente sí que yo creo que como es una enfermedad tan grave, pues una prueba terapéutica y aunque sea con mala respuesta, pues probarlo todo realmente, pero muchas veces al final la cirugía es la única que acaba frenando la enfermedad, ¿no? Y si tienes un hemisferio no dominante, a veces es la única forma de frenar tanto la epilepsia como el deterioro cognitivo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una enfermedad que necesita mucho avanzar porque es una enfermedad grave y en la cual no se tiene ni una buena respuesta
a inmunoterapia, aunque sí que se debe intentar igualmente, ¿no? Igual que el GAT. A lo mejor si está claramente con títulos altos y yo creo que sí que se debe intentar. Lo que pasa es que sabes que la respuesta pues, no será tan positiva como en anticuerpos contra superficie neuronal. Pero si tienes una evidencia clara de autoinmunidad y síntomas, probarlo sí que lo probaría. ¿Y a qué te refieres con títulos altos de GAP? Más de 2.000 normalmente. Y en pacientes crónicos con anti-GAP, que tengo algunos, que lo hemos operado incluso y que estuvo 2 años sin crisis y que volvió a tener crisis, para evitar que se cargue el otro hipocampo, ¿con qué frecuencia le tienes que poner el rituximab? Es decir, porque las crisis siguen ahí después de 15 años. Afortunadamente no ha hecho esclerosis del otro lado, pero la epilepsia sigue, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo utilizamos en estos pacientes en cuanto al tratamiento crónico? Realmente es un problema porque no existen unas guías, no existen ensayos teorizados. Sí que es verdad que se ha probado el rituximab o, por ejemplo, en anticuerpos intracelulares pueden responder a veces mejor a plasmaféresis. A veces cuando no sabemos la etiología, por ejemplo, que se ha hablado del FIRES, del NORSE, aunque se proponen vías porque se presuponen inflamatorias, pero no se sabe si es autoinmune. A lo mejor es una cascada inflamatoria, pero desencadenada por una causa genética, metabólica. Hay diferentes causas que no tienen por qué ser primariamente autoinmunes que acaban con la inflamación y que pueden responder a inmunoterapia, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, se prueban antiinterleuquinas porque son con mediadores de inflamación que no tienen por qué ser específicamente autoinmunes, ¿no? O el recambio plasmático puede servir también en estos casos porque estás quitando, aparte de anticuerpos, estás quitando citocinas y puede ayudar, ¿no? Pues el recambio plasmático, por ejemplo, con GAT o con algunos anticuerpos intracelulares puede ser también útil porque en el fondo pueden ser como una respuesta, como un marcador secundario de una respuesta autoinmune mediada por célula T y también se ha probado el recambio. Pero no hay un protocolo específico. Yo sí que probaría y hasta segundas líneas, pero no te puedo decir hasta cuándo porque sí que es verdad que es importante diferenciar cuando ya crees que es algo más secuelar, ¿no? Y no ha respondido o es algo que todavía sigue ahí la inmunidad. Perdone, y finalmente si te recibes un FIRES 2 años después, ¿le pondrías anakinra? No. 2 años. Solo agudo, ¿no? No. Aprovecho para decir que la Sociedad Española de Epilepsia acaba de crear un grupo que se denomina Grupo de Epilepsia relacionada con la inmunidad en general y cuyo objetivo es precisamente diseñar unas guías que nos pongan un poco de orden en todo este mare magnum, ¿no? Así que os animo a que os apuntéis a la guía y entre todos podamos revisar la literatura y dar algunas pautas de tratamiento, porque como veis hay mucha falta de evidencia científica aquí, ¿no? Había Sí, ¿Torillo? Sí. Muchas gracias a todos por vuestra estupenda charla. Quería preguntar vuestra opinión sobre un par de casos que he diagnosticado hace una semana y que he revisado, uno esta mañana y otro ayer. El de esta mañana es una señora con una encefalitis anti-LGI1 que se ha quedado sintomática en semanas con 50 miligramos de prednisona. Pero voy a tener que quitárselo por efectos secundarios graves, que por lo que yo tengo entendido, pues hay que mantenerla al mínimo unos meses, un año, porque si no es bastante probable que recurra. ¿Qué haríais vosotros en este caso ante la necesidad de quitarle los corticoides? ¿Cuánto tiempo lleva la pues señora? Lleva desde enero. Es un caso, si quieres os cuento el otro. Nada. Y el otro es un señor que revisé ayer, al que diagnostiqué de una encefalopatía por inhibidores de punto del control inmune. El señor mantiene una situación ahí, tiende a la mejoría, pero tiene una fluctuante con somnolencia, confusión, algunas clonías y con 3 antipilépticos que no remiten. Se trató con corticoides, con inmunoglobulina, si no recuerdo mal, y mantiene esa situación. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llevaría vosotros el tratamiento o la inmunoterapia en este caso? Bueno, son 2 casos diferentes, ¿no? Sí, Uno tiene una causa clara, que ha sido desencadenante, que ha sido... ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo le pusieron el checkpoint? Los dos son de enero. De enero, ¿no? El otro, lo más probable es que al quitarle el checkpoint, si después, no sé, eso de momento está un poquito más en boga, ¿no? Pero en principio, ¿sigue progresando el hombre del checkpoint o se ha quedado establecido? Está mejor, pero fluctúa mucho. Hay días que está confuso, Y se la han... está razonablemente bien.
pues habría que buscar otras cosas también que puedan influir en esas fluctuaciones, ¿no? Porque realmente, normalmente esto, si tú le quitas el insulto, el checkpoint, eso es una fase muy aguda, tienes que tratarlo muy agresivo y luego ya se puede meter en una fase secuelar, ¿no? Entonces ahí es más difícil. En cuanto al otro caso, sí es verdad que... ¿Cuánto tiempo está con la prednisona? Desde enero también. Desde enero. ¿Y cómo está el paciente? Está asintomática. Pero está psicótica y está con depresión, que lo mismo... No, perdón, está un poco maníaca, con depresión, con hernia de... ¿Pero el maníaco puede ser por los corticoides o por...? Sí, yo creo que sí. Vale, pues en principio sí está... Está perfecta, de hecho se quedó perfecta a la semana de estar con los corticoides. Pues ya está, pues ve bajándoselo y poco a poco se la habéis quitado de golpe. No, ahora mismo está con 30 miligramos, pero yo tengo entendido cuando me revisé el caso, es bastante probable que recurra. Es muy probable que recurra, sí. Entonces, cuando recurra tendrás que... La cosa es ir bajándole los corticoides poco a poco y en el caso de que recurra tendrás que bien o probar o inmunoglobulina rápidamente o pasar ya una segunda línea y pasar a rituximab. Pero si realmente está haciendo una psicosis que tú sospechas que puede ser corticoidea y tal, ir bajándolo. O si diagnosticáis una LGI1 de ese tipo, no, lo podéis mandar al ensayo clínico del Rosario. Por eso he preguntado yo cuánto tiempo era. Por eso he preguntado yo de cuánto tiempo era. He dicho enero y ya no me cuadraba. Yo tenía dos preguntas. La primera de ellas es preguntaros acerca un poco de la búsqueda de neoplasia oculta cuando tenéis una encefalitis autoinmune diagnosticada. Es decir, ¿cuánto tiempo persistís en la búsqueda de neoplasia? Porque muchas veces al inicio del debut de la enfermedad pues solo podemos tener un PET o un TAC tóraco-abdominopélvico negativo. Es decir, ¿y cuánto tiempo seguís buscando una posible neoplasia oculta y cuándo desistís? Esa es la primera pregunta. Y la segunda de ellas es acerca un poco del plan de trabajo. Es decir, porque muchas veces nosotros no recibimos encefalitis de debut en el momento agudo, sino que muchas veces recibimos pacientes que, por lo que nos cuentan, llevan pues 1 año o 2 años ya de clínica. Es decir, que entonces ya deducimos que parte de la clínica que estamos viendo, tanto cognitiva como epiléptica, puede ser secuelar o bien sintomática, ese proceso que persiste inflamatorio, ¿no? Es decir, entonces en ese momento, cuando se trata con esteroides, con inmuno o incluso con rituximab, ¿cómo decidimos cuándo parar? Es decir, si por ejemplo al enfermo ponemos inmuno, ponemos esteroides y vemos que no hay mejoría, pasamos a un rituximab y seguimos viendo que no hay una respuesta, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Qué hacéis? ¿Decidís volver a medir anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y determinar actitud? Si son negativos, pues se para y se decide que es refractario. Si son positivos, seguís adelante. ¿Cuál es un poco vuestro esquema de trabajo en el día a día? Respecto a la primera, de cuánto tiempo hace seguimiento para ver si es paraneoplásico, yo creo que 2 años como mínimo. También va a depender del tipo de anticuerpo que encuentres, ¿no? Si es un anticuerpo que tenga poca probabilidad de tenerlo, pues igual no. Si es un GAT, ¿no? Pero como mínimo 2 años, y sí que deberíamos hacer seguimiento, que esto es muy importante porque a veces te lleva sorpresas importantes. Respecto a la segunda. Bueno, ese otro punto en cuestión, ¿no? Realmente lo que pasa que sí es verdad que más allá de 12 meses probablemente el paciente, si tú me estás contando un paciente que le han tratado, ¿no? La segunda pregunta, un paciente que ha sido tratado en fase aguda, ¿no? Doy yo por supuesto, un paciente que te viene sin diagnosticar a los 12 meses. Exacto, pregunto habitualmente por enfermos que suelen llevar más de 6 meses. Es decir, lleva más de 6 meses, claro, y no se ha tratado con nada, ¿no? Es que no es un caso único, es que nosotros en nuestro hospital hay varios casos. Siempre tienes que tratar de hacer una primera terapia. La cosa es si tú pasas a una segunda línea, ¿no? Más o menos, ¿no? Si a ti te llega un paciente con una encefalitis, por ejemplo, ¿de qué tipo? ¿Con qué anticuerpo? Por ejemplo, el peor que tenemos es un paciente con encefalitis AMPA. Entonces, este enfermo llegó ya con un retraso diagnóstico de casi 2 años, 1 año y medio, casi 2. Entonces, el paciente inicialmente tenía ya un trastorno amnésico muy severo, pero en
lo que llamó la atención fue la alteración conductual. Entonces, ahí es cuando se diagnosticó, al año y medio, y después de un ciclo de inmuno y esteroides, la verdad que la respuesta conductual fue buena, la amnésica no, y con rituximab pues también la evolución no ha sido buena, es decir, que no ha habido ninguna variación después, perdón. O sea, hizo una buena respuesta inicial y al mes recayó. Después de esta segunda recaída se volvió a poner otra vez la inmunoterapia, la misma, la que había respondido bien, y después se puso rituximab y no ha habido respuesta ninguna. Entonces, es verdad que tiene atrofia temporal. Entonces, yo he vuelto a determinar anticuerpos en líquido cefalorraquídeo por determinar si estaba activo y no lo está. Entonces, no sé hasta qué punto esos anticuerpos negativos tienen los tengo que considerar como significado eso de cada vez respuesta a se inmunoterapia. está estudiando más, sobre todo en el NMDA se ve y en el EGI1 parece que también. Eso una indicación de rebrote, ¿no? De relapse. O sea, pero en casos más dudosos sí te puede. Pero en este caso, si el hombre lleva tanto tiempo y con hipocampo ya totalmente frito, realmente Claro. por mucho que tú le hagas al hombre, probablemente no le mejores nada. Sí, pero sí es verdad que un paciente tiene mucho valor, ¿no? Un paciente que ha estado positivo, negativiza y además tiene una clínica y vuelve a positivizar, eso en principio cada vez más evidencia de que esos son marcadores, son biomarcadores de que la enfermedad está activa y te puede indicar retratar o no. Entonces, en este caso, como ha salido negativo, yo creo que a este hombre no habría que darle mucha más caña. Yo creo que lo habéis planteado muy bien. O sea, depende mucho del tipo de anticuerpo y del daño que puede estar haciendo estructuralmente. Y si es de superficie neuronal, yo una primera y una segunda línea lo probaría siempre, aunque sepas que la probabilidad de respuesta sea baja porque tenga daño estructural. Pero una vez ya probadas, hasta saber dónde el líquido cefalorraquídeo puede ayudar en algunos casos. O sea, si es positivo no te indica seguro que es activo porque pueden ser positivos durante mucho tiempo, pero si es negativo sí que te ayuda a decir que es más secular, ¿no? Sobre todo en suero pueden persistir positivos y en líquido, pero si realmente es a títulos bajísimos y ha hecho segunda línea y hace mucho tiempo, pues seguramente, o sea, siempre al final es, como comentaban, ¿no? Biomarcadores diferentes, ir sumando puntos a favor o en contra de tratar, ¿no? Y en este caso yo creo que habéis llegado hasta donde se podía. Vale. Y si fuese, por ejemplo, una persona, me pregunto, personas mayores de 80 años, ahí, cuando os precisáis una segunda línea, ¿Se le pone? Es decir, O utilizáis sea, si es un rituximab. anticuerpo de superficie, como si un anti-LGI1, por ejemplo, que es muy típico que pasa en personas mayores, ahí vas por una segunda línea, seguro, porque además que tiene una tasa de respuesta alta. Es decir, una de las cosas de la charla que tiene que quedar claro que los anticuerpos de superficie tienen buena respuesta porque el anticuerpo en lo patogénico muchas veces no provocan daño estructural y realmente tú al eliminar ese anticuerpo puedes mejorar mucho ese cerebro. Aunque tenga 80 años, yo creo que una segunda línea con un rituximab, un paciente con anticuerpo de superficie, hay que ponerse. Que no solo hay que atender a las crisis, que estos enfermos se deterioran desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psiquiátrico. Y ya lo último, perdón, yo no ocupo más de espacio de preguntas. ¿Cuál es vuestra un poco experiencia con, fuera de rituximab, otras líneas de tratamiento? Hablo de, ¿qué utilizáis? ¿Ponéis ciclofosfamida, bortezomib? ¿Cuál es vuestra experiencia? En lo que hay, de hecho, más experiencia es en la combinación de rituximab con ciclofosfamida y suele funcionar, al menos en anti-NMDA. Respecto al bortezomib o el tocilizumab, realmente son todo case reports, todavía no hay mucha evidencia. Nosotros lo hemos probado en algún paciente súper refractario, o sea, estamos hablando de 7 meses en coma casi, habiendo recibido plasmaféresis, quitar un teratoma, rituximab, ciclofosfamida, y hicimos un de perdidos al río bortezomib y está igual. O sea, realmente creo que es muy pronto para responder a esa pregunta. Una cosa es esto, sabes perfectamente, tiene un NMDA que puede ser reversible, pues voy a probarlo todo, y sabiendo que no hay evidencia, ¿no? Un bortezomib en un anticuerpo sin significado, con un significado incierto, pues no me lo plantearía, ¿no? Pero con superficie neuronal, un paciente muy joven, bueno, 16 años, 17, sabes que es a por todas, ¿no? Un poco. Hombre, tal vez haya situaciones concretas, como lo que hemos comentado esta mañana, ¿no? El FIRES. Ahí sí que la anakinra parece que sí que es
incluso en el NORSE y en el FIRE, no solo el anakinra, el tocilizumab, los cannabinoides también y la dieta cetógena, ¿no? Pero eso parece que empieza a estar cada vez más estructurado. Y lo que decía Juan Uranga antes del Rasmussen, nosotros tenemos un Rasmussen con adalimumab que está yendo bien dentro de lo que es un Rasmussen, pero bueno, ha mejorado desde el punto de vista funcional, que antes no podía ni caminar, ¿no? ¿Qué hacemos con la forma seronegativa? Es decir, las que son negativas y tú ves que tienen una encefalitis límbica clara. Yo en relación con eso le iba a preguntar a Pablo qué beneficio puede tener un laboratorio de inmunohistoquímica aquí en Andalucía. Bueno, el beneficio yo creo que salta a la vista, ¿no? Lo primero es que en Andalucía vamos a poder tener la accesibilidad, primero, desde el punto de vista clínico, de la asistencia clínica, poder disponer rápidamente en Andalucía de hacer eso, ¿no? Muchas veces los test comerciales lo que te acotan es a un determinado tipo de anticuerpo y muchos se nos escapan, muchísimo, con lo cual necesita un laboratorio que tenga eso para poder detectar otros anticuerpos. Y el segundo punto es de investigación, ¿no? Como hemos visto, es importante ver que hay muchas encefalitis seronegativas, ¿vale? Muchas de ellas puede que no estén mediadas por anticuerpos y sea como un Rasmussen, mediada por células T, o sean procesos autoinflamatorios como el FIRE, etcétera, pero probablemente queden muchos anticuerpos y nosotros lo estamos viendo que cada vez que salen publicaciones en los centros de referencia, cuando juntan 15 o 10 con el anticuerpo y tal, lo procesan, le hacen la electroforesis, ven la proteína, detectan la proteína y dicen, hostia, pues esto, ¿no? Y eso es muy importante y cada vez ese grupo de seronegativas irá para abajo, ¿no? La cuestión, ahora mismo, tratar las seronegativas, bueno, pues la cosa es, una encefalitis, depende de lo que sea, si es una encefalitis, la semiología es importante, la encefalitis límbicas, muchas veces son paraneoplásicas, hay que buscar tumor, aunque sean seronegativas, hay que encontrarla, y otra cosa son encefalitis más características como la anti-NMDA o la LGI1. En cuanto a seronegativas, pasar una segunda línea, pues si claramente tienes pensado que es un proceso inmunomediado por otras características, porque hay inflamación en el líquido, por la resonancia, por la explosividad del cuadro, yo creo que pasar una segunda línea siempre también es, aunque sea seronegativa y te cumpla criterios, que para eso los criterios también lo tiene contemplado, lo de la seronegativa, si te cumple criterios de encefalitis autoinmune, yo creo que hay que ir a por ella, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si ya nadie tiene, o si queréis animar otra pregunta más, pero si no, pues gracias Juan Carlos por esta mesa, esto ha gustado mucho, por lo menos a los que estamos aquí, y a todos por las horas que son y aquí seguimos. Nos vemos mañana. ¿No? No nos vemos mañana.